Hola, saludos, bendiciones en este precioso día que el Señor nos ha regalado y me gozo una vez más de poder llegar a través de estos medios hasta donde tú te encuentras, ¿verdad? Y te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera y lo repito, qué regocijo es para nosotros poder ser parte de este programa y compartir una porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Y este día, sin más preámbulo, quiero ir directo a lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón leyendo la escritura. Este día, muy de madrugada, el Señor me llevó estos versículos y unos versículos que los he leído anteriormente, pero en esta ocasión el Espíritu Santo me mostró de una manera diferente y me ministraba. Y sin más preámbulo, quiero compartir contigo esta escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo 28, ¿verdad? Conocido como el capítulo donde Jesucristo nos da la gran comisión. Pero quiero leer unos versículos anteriores. En el versículo 16 del capítulo 28 dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Quiero que pongamos atención. Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, a un lugar alto, ¿verdad? Donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a parar por ahí. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y he titulado este corto devocional, Cuidado con la duda. ¿Verdad? Podemos mirar una escena tan tremenda, tan poderosa, porque los 11 discípulos del Señor habían obedecido el mandato de Dios, habían ido en obediencia a donde Jesús los había mandado. Y es algo tan poderoso porque dice claramente que fueron a un monte, a una montaña, a un lugar alto, ¿verdad? Y los discípulos llegando a la cima, llegando a ese lugar, llegando al monte donde el Señor Jesús les había encomendado llegar, ¿verdad? Se llevan ese encuentro precioso con Jesús. El Señor Jesucristo se encontraba ahí esperándolos de pie, presente, poderoso, con propósito, con una tarea, con una impartición que tenía para los discípulos. Y dice la Biblia claramente que cuando le vieron, algunos adoraron y a otros dudaron, ¿verdad? Qué tremenda, poderosa escritura, ¿verdad? Porque hace un paréntesis, un hincapié o dos diferencias, ¿verdad? Unos adoraron y otros dudaron. Y yo creo que es algo que está sucediendo hoy en día en las iglesias, en los cultos, en liderazgo o pastores, ministros. Algunos están adorando y otros están dudando. Y yo creo que la duda no es mala, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando dudamos y si estamos con el espíritu correcto, si estamos con la actitud correcta, con la búsqueda correcta, el Señor nos dará claridad, ¿verdad? De la situación, ¿verdad? Y la palabra dudar significa estar de pie en dos lugares, en dos sitios, en dos lugares diferentes. En otras palabras, estoy aquí, pero no estoy aquí. Podemos relatar esta porción de la Biblia. Dice que estaban delante de Jesús, unos adorando, pero algunos estaban dudando, ¿verdad? Ellos estaban, como quien dice, físicamente en ese lugar, en ese monte, en esa montaña, en esa cima, pero espiritualmente y emocionalmente estaban en otro lugar. Ellos estaban ahí delante del Maestro, delante del Mesías, delante de aquel que había resucitado, pero unos estaban adorándolo y otros estaban dudando. Lo repito, podemos estar en lugares físicamente, pero espiritualmente y emocionalmente podemos estar divagando con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra alma, con nuestra actitud en otro lugar. Estaban reunidos ahí dos tipos de personas, unos adoradores en espíritu y en verdad, apasionados, llamados, sabían quién era su Dios, pero había otro grupo que estaban confundidos, claudicando en dos pensamientos y dudando de aquel que estaba delante de ellos, ¿verdad? Y esto me impacta porque esta enseñanza es profunda, ¿verdad? Porque a pesar de los que estaban dudando, el Señor Jesús en los siguientes versículos
Dice la Biblia, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad? A Jesús no le importó los que estaban dudando. Jesús les dio la encomienda, Jesús les dio la gran comisión, Jesús les dio la orden, el mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, etcétera, etcétera. So, miramos, Jesús no se detuvo a pesar de que había un grupo que estaban dudando y un grupo que estaban adorando apasionadamente al Señor. Y aquí podemos mirar a pastor, líder, ministro, que estás quizás al frente de una obra, de un ministerio. No le podemos dar lugar a la duda para nosotros soltar la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para que la obra del evangelio siga caminando, ¿verdad? Yo creo que es interesante, ¿verdad?, que hemos escuchado muchas veces a creyentes, a cristianos decir que en la vida del creyente no hay lugar para la duda, ¿verdad? Porque cuando se tiene fe, tú no puedes mantener la duda. Y yo creo que es un dicho quizás que suena muy bien, muy popular, que no hay cabida para la duda cuando hay fe. Pero tenemos que recordar la historia de la Biblia, recordar los hombres de la palabra de Dios que atravesaron momentos difíciles, que a pesar de la oposición, a pesar de que la duda les quiso tocar la puerta, la duda los quiso visitar, ¿verdad? Ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios y rápido se me viene a la mente uno de ellos llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Que él mismo solicitó a uno de sus discípulos ir a buscar a Jesús y preguntarle que si él era el que estaban esperando o debían esperar a otro. Y sabemos quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista no era cualquier persona. Juan el Bautista era un hombre valiente, atrevido para el reino de Dios. Era un hombre con una profunda fe, que él sabía que venía a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Era uno de los, por decirlo así, Juan el Bautista, uno de los mejores seguidores de Jesús. Sin embargo, en algún momento Juan el Bautista le llegaron las preguntas. En algún momento Juan el Bautista le visitó la duda. Y es verdad, en este caminar del evangelio somos humanos. Vendrá la duda, vendrán las preguntas a visitarnos, ¿verdad? Pero lo más importante que nos debe de interesar a nosotros, alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, porque cuando tú alimentas tu fe con la Biblia, amén, las dudas van a morir, las dudas se van a secar, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces hay preguntas apremiantes que nos van a hacer escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra para tener claridad, aquello que Dios nos quiere mostrar, aquello que Dios nos está inquietando a escudriñar. Aún la Biblia dice escudriñar las escrituras, porque en ellas hay vida eterna y dan testimonio de Jesús, dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Es tan importante escudriñar, buscar, ¿verdad? Tan precioso cuando nos metemos a la palabra del Señor, ¿verdad? La misma fe ahoga las dudas. Y también pudiéramos hablar de aquella mujer del flujo de sangre, que dice la Biblia que esta mujer se había gastado todo, había invertido sus recursos, había visitado médicos, etcétera. Amén, pero su azote, su sangrado continuaba, ¿verdad? Y esta mujer se dio cuenta que solamente el toque del maestro la podía liberar. Solamente el toque de Jesús la podía sanar, ¿verdad? Aún Jesucristo levantó voz y dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús pudo sentir la virtud, el poder, la gracia, el favor sanador que salió de él sobre esta mujer. Amén. Yo quiero recordarte que la fe va a secar las dudas y la fe viene por la palabra de Dios. Lo repito, podemos mirar esta escena. Había unos enfrente de Jesús que le adoraban y otros estaban dudando. Amén. Yo creo que uno de los obstáculos más fuertes para el avance o el caminar de la fe es el miedo y la duda. Cuando dejamos que la duda se albergue en nuestro corazón y la duda produzca temor o miedo, no nos va a dejar avanzar.
Amén. Hay gente que no se atreve a pedirle a Dios, hay gente que no se atreve a buscar a Dios porque se sienten indignos. Aún la Biblia dice en Romanos 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. También la Biblia nos hace hincapié, acercaos a Dios confiadamente al trono de la gracia, donde podemos encontrar oportuno socorro. Yo creo que hay maneras donde tú y yo podemos deshacer, o mejor dicho, principios bíblicos con los que tú y yo podemos deshacer la duda, podemos deshacer si hay una poquito de duda en nuestro corazón, no va a ser otro más que por medio de la palabra del Señor. Amén. Y una de las condiciones para poder vencer la duda, en primer lugar, tenemos que acercarnos a Dios. Si no buscamos a Dios, la duda va a crecer. Si no pasamos tiempo en oración, si no sacamos un tiempo para meditar en la presencia de Dios, especialmente en estas temporadas que vivimos, temporadas ocupadas, temporadas llenas de presión, de compromisos, hay que buscar a Dios para que tu duda vaya disminuyendo. La Biblia dice, lo voy a recalcar, Hebreos 4:16, acercados pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acercándonos a Dios mata la duda. Principio número 2, para vencer la duda tenemos que saber quién es Dios. Tienes que saber quién es tu Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que proclamamos, no es cualquier Dios, es un Dios de poder. Es el Dios para el cual dijo que para Él no hay nada imposible. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que alabamos, ese es el Dios que adoramos. Dice el Salmo 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que parar todo. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar quietud y mirar la mano de Dios obrando hacia nuestro favor. Primera de Juan 4:8 dice la Biblia, Dios es amor. Dios es quien es, Dios es amor. Y también la Biblia nos dice que Dios es el gran yo soy. Cuando tú sabes quién es tu Dios, cuando tú sabes quién es tu protector, quién es tu salvador, quién es tu restaurador, quién es el que te acompaña de día y de noche, no hay duda que te pueda debilitar, no hay duda que te pueda llenar de miedo. Y el tercer principio, para poder vencer la duda, hay que saber lo que podemos recibir de parte de Dios, lo capaz que es Dios de hacer en nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escucha bien, no dice que algunas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Para Dios no hay nada imposible. Él dice la escritura tan clara, hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Yo creo que un verdadero adorador, como este grupo de personas que estaban enfrente de Jesús, se van a atrever a adorar a Jesús no importando la adversidad, no importando las circunstancias, no importando la crisis que te rodee. Me recuerdo a Job, antes de concluir. Job tuvo un momento muy difícil en su vida, que yo creo que el Señor Jesús lo dejó plasmado en la palabra para darnos ejemplo. Dice la Biblia que Job recibió muchas malas noticias, lo que había pasado con sus cosas materiales, con sus ganados, con sus hijos, con su familia. Pero dice la Biblia que cuando Job recibió todas las malas noticias, Job hizo una cosa. Dice la Biblia que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Esa es la clave, adoró. Job 1:20. Después de haber recibido todas las malas noticias, Job adoró a Dios. ¿Se puede imaginar a este hombre atravesando un momento de caos, un momento de pérdidas, un momento de frustración? Este hombre supo adorar a Dios en medio del caos y pudo decir, desnudo salí del vientre, desnudo regresaré. Bendito sea Dios, Él da, Él quita. Qué tremendo énfasis hace Job. Job era un verdadero adorador.
¿Cómo pudo este hombre adorar a Dios en medio de ese desierto? Definitivamente, Job es un ejemplo de ser un adorador. El verdadero adorador adora a Dios en todo tiempo, en alegría, en gozo, en tiempo de prueba, en tiempo de adversidad. El verdadero adorador adora a Dios en tiempo de salud, también en tiempo de enfermedad. El verdadero adorador adora a Dios en medio de abundancia o en medio de escasez. El verdadero adorador adora a Dios en tiempo de libertad o en tiempo de persecución. Yo creo en mi corazón que este es el tiempo de adorar a Dios, porque la Biblia dice que tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Quiero concluir con esto: no dejes que la duda pare tu alabanza, que la duda pare tu adoración. Al contrario, deja que tu alabanza, deja que tu adoración apague la duda, cautive la duda, venza la duda, porque fiel es el que te ha llamado. No estés dudando del llamado que Dios ha puesto en tus manos. Yo creo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros un llamado, un ministerio, algo que Dios ha puesto en nosotros que un día nos va a llamar a cuentas. Es muy importante no dejar que la duda nos venza, porque fiel es el que ha prometido. Amén. Te dejo este corto devocional y oramos con todo nuestro corazón que sea de bendición a tu vida y que haga un despertar de fe en tu espíritu, y que toda duda que te quiere visitar, por más mínima o más grande que sea, será derribada en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que este corto devocional sea de bendición a tu vida y reflejemos, que no seamos como ese grupo que estaban frente a Jesús, unos adorando y otros dudando. Nosotros sabemos a quién adoramos. Que el Señor te bendiga, ponlo por obra y ayúdame a compartir este video, que yo sé que hay personas que necesitan aniquilar, terminar, cortar con todo espíritu de duda que los quiere visitar. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hasta la próxima. Bendiciones.